califico, pero no son menos. Señor viceconsejero de Educación, señor alcalde de Tapia, directores, profesores, alumnos, señoras y señores, a todos, enseñanza secundaria ininterrumpida en el Instituto de Tapia. Y este hecho es lo suficientemente importante para que la comunidad educativa de este IES y todos los que a la gran labor que esta institución lleva realizando en los últimos 50 años. Todos sabemos que la historia del instituto es mucho más larga, de las más largas de todos los institutos de Asturias. Sin embargo, fue en estos últimos 50 años cuando el instituto forjó su propia personalidad, no solo ofreciendo una enseñanza de calidad, sino comprometiéndose con la villa y siendo un referente cultural para las gentes de esta comarca. Quizás se pregunten por qué celebramos este acto en domingo y no en un día escolar. El motivo no es otro que hacerle coincidir justamente con la inauguración del curso académico de 1952-53. El 20 de octubre de hace 50 años se estaba también inaugurando el curso. Y al igual que hoy, estos hombres que están sentados en las primeras sillas también lo estaban entonces, en otras sillas, por supuesto, y con 50 años menos, claro. Seguramente tenían más nervios que hoy, pero no era de extrañar. Por aquel entonces, hacía casi 25 años que no había clases de enseñanza secundaria en Tapia. Y por fin, los jóvenes de la zona occidental de Asturias tenían la posibilidad de acceder a unos estudios que les iban a abrir grandes perspectivas de futuro. Sería interesante haber podido grabar aquellos primeros días de octubre en los hogares de la comarca. Las inquietudes de los jóvenes, sus comentarios en las calles, dirían algo así como: «Non sabes, vai empezar el instituto, eu vou ir, e tú?» «Non sei, a lo mellor tamén vou. Ven uns profesores de Oviedo que piden moito. Díxome Ramón que había que ir de corbata e con calzóis largos». Estas u otras frases parecidas serían comentarios habituales entre los niños. Pero también se intuye el desasosiego de las familias mirando si sus hijos podrían ir al instituto. Seguramente, después de terminar la jornada de trabajo, se quedarían por las noches echando números a ver si el presupuesto daba para afrontar los gastos que acarrearían los estudios del niño. Ropa curiosa, zapatos, libros, comida, etc. Muchas familias, con la angustia que produce el querer y no poder, comprobarían que era imposible enviar al hijo o a los hijos al instituto. Otros ni siquiera se pararían a hacer cuentas simplemente porque no había cuentas que hacer. Otras familias, en cambio, con más o menos sacrificio, pudieron mandar a sus hijos a estudiar al instituto. Y así, en aquel año 1952, hicieron el examen de ingreso 77 jóvenes y emprendieron unos estudios que les auguraba una vida más fácil de la que habían tenido sus padres. Muchos de aquellos 77 jóvenes están hoy aquí. Y a buen seguro que reconocen que gran parte de lo que llegaron a ser en la vida, tanto profesional como personalmente, se lo deben al Instituto de Tapia. Muestra de ese agradecimiento es su presencia en este acto. No me extiendo más. Hoy no me corresponde a mí, sino a las personas que me acompañan. Pero no quiero terminar sin tener un recuerdo para unas personas que en aquel entonces miraban con tristeza que se empezase el instituto. Me refiero a las mujeres jóvenes de aquella época, a aquellas chicas que sentían la frustración de ser mujer porque, independientemente de sus posibles económicos, ellas no podrían asistir al instituto. Este era solo para chicos. Esa frustración de ver salir para el instituto a sus hermanos o a sus vecinos y ellas tener que quedarse en casa,
tuvieron que soportarla hasta el año 1967, año en el que por fin el instituto abrió sus puertas también para las mujeres. Para muchas quizás fuese demasiado tarde. Desde entonces, chicos y chicas tuvieron la oportunidad de acceder a los estudios de bachillerato. Gracias a todos por asistir a este acto y les dejo con la palabra de mis compañeros de mesa que contarán más y mejor que yo lo he hecho lo que el instituto significó para esta comarca. Bien, a continuación les hablará de los directores anteriores a esta época. Nos acompañan solamente dos: don Francisco José Pérez Núñez, que fue director desde el año 1967 al 70 y desde el 79 al 81, y don Rafael Sánchez, director desde el año 1986 hasta el 2000. Había comprometido también su asistencia don Saturnino Sánchez Errejón, director en el curso 66-67 y desde el 70 al 79. Pero ayer mismo llegó un telegrama que por problemas de salud de un familiar se ve hubo impedimento de venir. Os lo leo porque así me lo pidió. Me hubiera gustado participar, pero debido a problemas familiares siento no poder asistir a los actos del 50 aniversario de ese instituto. En mi condición de antiguo director, os deseo a autoridades, compañeros y alumnos presentes que el acto que conmemoráis sea un fiel reflejo de lo que se merece nuestro centro, tanto del pasado como del futuro. Un afectuoso saludo, Saturnino Sánchez. Bien, y ya para... El 50 aniversario de la constitución del bachiller en nuestro instituto. Yo, afortunadamente, no puedo remontarme 50 años en contar mis experiencias, pero llevo ya 30 años aquí. Celebro este año el 30 aniversario de mi llegada aquí, a este instituto, en 1972. Entonces, mis recuerdos no serán exactamente los vuestros, pero bueno, serán, me parece a mí que serán algo parecidos. Lo primero que recuerdo es la inauguración del curso. Estoy hablando de 1972. Esta tribuna estaba, para mí por lo menos, repleta. Somos 5, estaríamos 10. O igual es que yo también lo veo demasiada repleta, ¿no? Autoridades civiles, autoridades militares, uniformes de la Marina, uniformes de la Guardia Civil. A mí me impactó, digamos que tengo aquel recuerdo como algo... También me impactó, me llamaba la atención mucho de aquella época, cómo nos presentaba, que igual tendríais que volver a hacer, cómo presentaba el director a los nuevos profesores que llegaban. Digamos que nos vendía muy bien, nos decía, bueno, queridos alumnos, nos llevaba clase por clase, queridos alumnos, tenemos la suerte de tener con nosotros a don Rafael, es profesor de historia, muchos institutos querían tenerlo pero vino para aquí. Yo a estas alturas ya mirar, ¿no? Entonces eso digamos que es un recuerdo que tengo que tampoco se me borra. Tampoco se me borra los rótulos de las puertas de las clases. Cuarto os A, tercero as A. A vosotros no os tocó eso, desgraciadamente me imagino, porque no solo por el tema de las chicas, que ya comentó Ignacio, sino porque, bueno, estabais aquí un poco desamparados, ¿no? Vosotros recordaréis, eso lo recordáis seguro, lo de los os A y lo de las as A. Recuerdo los recreos separados de chicos y chicas, recuerdo las escaleras para alumnos, las escaleras para profesores, eso también lo recordaréis. Recuerdo los martillazos acompasados en los talleres. Yo a mí, que suena el martillazo me parece normal, pero el ritmo que sabían llevar algunos, yo estaba en la clase de al lado, y el ritmo que sabían llevar algunos con el martillo, siempre fue una cosa que me llamó la atención. Y lo que más recuerdo, también recuerdo, la preferencia de los directores por contratar hombres antes que mujeres. Antes contrataba el director, proponía el director a la dirección provincial los nombres de los que iban a ser profesores y siempre había tendencia a proponer antes a los hombres y a las mujeres por aquello de la disciplina.
que los hombres guardábamos o hacíamos guardar más la disciplina que las mujeres. Y de la disciplina, pues algo habría que hablar. No hay aquí alumnos, con lo cual tampoco... Pero era una cosa... No era la disciplina en el Instituto de Tapia, era la disciplina o el miedo o lo que se tenía en la sociedad de aquella época, ¿no? Veíamos siempre cosas raras por todas las esquinas. Los 12 PNNs que estábamos recién salidos de la facultad y llegamos aquí, veíamos pues todo muy raro. Veíamos... También teníamos las mentes calenturientas, por eso veíamos las cosas como las veíamos, ¿no? Eso digamos que es mis recuerdos de la primera etapa. Mis recuerdos de la segunda etapa ya es cuando accedí a la función directiva, digamos, cuando me eligieron, o me elegisteis, que alguna anda por aquí todavía, director, y yo de esta época pues muy poco. La idea que tengo es que me trataron mucho mejor que traté yo a mis directores anteriores, eso lo tengo clarísimo. Que les di bastante lata y a mí pues me dieron muy poca lata, ¿no? Los alumnos se portaron y se siguen portando muy bien, prueba de ellos cómo está el instituto. Si ellos hicieran algo raro no estaría el instituto como está. Agradecimiento a los consejos escolares que me eligieron sucesivamente director, a la comunidad escolar, a los padres, a las madres, a las APAs, a los alumnos, a los profesores, a los miembros de los equipos directivos, que hay aquí unos cuantos que me acompañaron en mi función directiva, y a mucha gente que hizo posible que el instituto esté como está, desde la unidad técnica hasta los inspectores, que algunos tuvieron que aguantar más de lo que debería aguantar con mi manera de ser, digamos, a los distintos inspectores, a los distintos directores provinciales, a Gustavo cuando era ministro de Educación, al Zúcaro por la espléndida colección de fotografías que nos donó. Hay un montón de personas que hicieron mucho por el instituto. Y de alguna manera, bueno, pues habría que agradecérselo, ¿no? Porque no sé lo que opinaréis los que lleváis muchos años sin estar en el instituto, pero tenemos, a mi modesto entender, un instituto de lujo. Y el que tenga alguna duda, pues que vaya a otros centros, o a otros institutos, o a otros colegios públicos y que compare. No, está la cosa muy fácil, ¿no? Lo que hacemos mal, creo yo, es que no sabemos vender lo que hacemos. O tenemos vergüenza de algunas cosas que hacemos, no las ponemos en valor, no les damos el mérito que les da otra enseñanza, que les da la enseñanza privada, ¿no? Somos la mayor empresa del concejo, tenemos 467 alumnos, 61 profesores, 5 miembros de personal y de servicios. El que divida verá la ratio que tenemos una ratio excelente y eso a alguien hay que agradecérselo. No llegamos a 8 alumnos por profesor, que es una ratio de... No hay colegio en Asturias que tenga eso. Me estoy hablando de colegios de 100.000 al mes, no de colegios públicos. Tenemos muy buenos resultados académicos. Tenemos excelentes resultados académicos en las pruebas PAU, que es la única valoración externa que se hace. Tenemos actividades escolares que, hombre, yo antes, los directores de estas cosas no las dicen por vergüenza, pero yo ahora las digo sin el mínima vergüenza. Tenemos actividades extraescolares totalmente de lujo. O sea, de lujo que no las hay en otros sitios. Tenemos, en otros sitios, estamos hablando de ni pública, ni privada, ni... Tuvimos la primera televisión educativa de Asturias y la segunda de España. Tenemos un concurso nacional de fotografías, tenemos ese museo de cámaras fotográficas que igual no le sacamos el partido que habría que sacarle. Participamos durante varios años en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York como centro invitado, representando a España. Y de esto no le sacamos partido, o no le saqué partido. Muy poca gente sabe eso. Representamos a España en las Naciones Unidas. 6 chavalinos de aquí y un profesor. Y no le sacamos partido. No lo sabemos como sabría el no sé qué colegio privado sacarle partido a estas cosas, ¿no? Tenemos un digno plantel de profesores. Entonces, digamos que creemos, con algún problema que tenemos, como toda sociedad, pero vamos, somos un instituto de lujo, me atrevo a calificar. Por estas aulas, en los últimos 50 años, pasasteis y pasaron miles de alumnos y cientos de profesores. Por desgracia, algunos de unos y de otros ya no están con nosotros. La inmensa mayoría de todos vosotros guarda un especial cariño del instituto. Si no, hoy no estaríais aquí, ¿no? Esperemos que esto
se pueda mantener con las nuevas promociones, que los que salgan a partir de ahora tengan este cariño por el instituto que tenéis vosotros. La verdad es que ayer o antes de ayer vi las fotos vuestras y el aspecto que tenéis en las fotos, si me lo permitís, es bastante mejor que el que tenéis ahora. Unas fotos preciosas y con un encanto especial de aquel tiempo, ¿no? De aquel tiempo. Digamos que antes de acabar quería pedir al viceconsejero, compañero y amigo, que siga tratando el instituto lo bien que lo trató hasta ahora. No voy a hacer, bueno, le voy a hacer un par de peticiones, una concreta y la voy a razonar un poco. Sabes que necesitamos renovar el equipo informático. Y te voy a recordar, que lo recordarás, de dónde salió el primer ordenador que tuvimos en el instituto. De aquella, estamos en 1985-86, eras jefe de programas educativos. Estaba empezando a arrancar esto de la reforma. Estaba muy en pañales la reforma. Y yo iba de vez en cuando por Oviedo a pedir algo, que se sigue yendo a esas cosas, y pasaba por tu despacho. Y hablábamos de lo divino y de lo humano, y yo veía siempre allí un mueble en una esquina. Bueno, y volví otro día y estaba el mueble allí. Oye, ¿qué esto qué es? Un ordenador. Un ordenador. Bueno, un ordenador. Y no lo usan nada. Digo, oye, ¿se lo llevo con Tapia? Bueno, lo llevo. Bueno, lo llevo. Allí apareció aquel hombre, el bedel que andaba por ahí con un carretillo, lo bajamos para abajo, lo metí en un taxi, y aquí vinimos con el cacharro aquel, que anduvo mucho. Cacharro, bueno, aquella era una maravilla, pero era una pieza de, más que nada, de museo. Bueno, tenemos una buena aula de informática, pero si no lo sabes te lo digo, la compramos con recursos propios. El Ministerio no dio dinero para esa aula de informática. Y ahora está anticuado el material. Entonces la idea era renovarla, utilizar esos ordenadores para los distintos departamentos y bueno, con lo cual mañana, tú eres madrugador, cuando llegues al despacho a las 8 de la mañana o antes, pues del montón de peticiones, que es el alto, búscala de Tapia, cógela, ponla arriba y luego que las cosas sigan su cauce normal. Y la otra petición, ya mucho más, bueno, es con más futuro, digamos, es que si se consolida el ciclo de hostelería de grado medio que tenemos, pues hay que ir pensando en el ciclo de grado superior. Bueno, y acabo. Estamos celebrando el 50 aniversario de vuestro paso por el instituto. Ya pasaron 50 años, y pasaron muy rápido, y pasaron muchas cosas, seguro, en estos 50 años. Si tuviéramos, o si tuvierais, el mando de la máquina del tiempo, seguro que muchos daríais para atrás para volver a correr por los pasillos en pantalón corto y con el pelo engominado. Pero no hay marcha atrás. Hay que mirar para adelante, porque por bien que salga lo de las células madre, el 100 aniversario no lo cumplimos. Entonces, ojalá que los próximos años, que sean lo mejor posible, que los que nos quedan en la enseñanza y los que nos quedan donde sea, sean al menos como lo fueron los anteriores, y si es un poco mejor, porque eso significará que el instituto, la comunidad educativa, los padres, los alumnos, los profesores, toda la comunidad educativa seguirá trabajando para que el instituto, la formación de nuestros alumnos sea lo mejor posible, que es a última hora lo que todos deseamos. Gracias. Quisiera, en primer lugar, decir que me sorprende muy agradablemente la compañía de algunos de mis compañeros que no había visto desde que salí de aquí, es decir, hace prácticamente 45 años aproximadamente. No lo había visto. Y hoy lo estoy viendo y me sorprende agradablemente, repito, el que esté hoy entre nosotros. Cuando José Gumersindo, más conocido por Pepín de Vicentín, me llamó por teléfono para decirme el día exacto que se celebraba este acto de celebración del 50 aniversario del comienzo de las clases
del Instituto Laboral Marqués de Casariego. Quiero recalcar esta palabra de laboral, porque nadie se ha referido a ella todavía, y era Instituto Laboral Marqués de Casariego, un bachiller un tanto peculiar, pero que tenía unas, digamos que, improntas muy favorables y muy buenas para los conocimientos y la formación de los que por estas aulas iban pasando, por las aulas de este instituto y por otras aulas del bachiller laboral recién implantado en España, y que en el caso del de Tapia, del nuestro, era dentro de las especialidades o modalidades en que se dividía el bachiller laboral, era de modalidad agrícola-ganadera. Parecía que lo lógico hubiera sido que fuera marítimo-pesquera, pero a Tapia le concedieron el de agrícola-ganadera, porque además de ser pesquera, la comarca y Tapia en particular también tiene un gran componente de agrícola y ganadera. Por lo tanto, creo que fue acertada la, digamos, consolidación o la oferta de esa modalidad agrícola-ganadera. Y cuando me dijo que, Pepín, cuando me dijo que, bueno, si podía ser yo el que dirigiese unas palabras en este acto en nombre de la primera promoción, yo le dije que no había problema ninguno, y comencé a reflexionar un poco sobre lo que tenía que decir en este acto, que me parece tan importante para nosotros, digamos que trascendental, importantísimo para la primera promoción. Empecé a pensar cómo enfocaba esta intervención hoy. Y empecé a barajar varias posibilidades. Una de ellas es hacer una especie de recapitulación de lo que nosotros habíamos hecho, contando pues fechas o números o estadísticas o cosas así, algo concreto, más frío y tal. Y llegué al convencimiento de que esto no era lo que importaba. Lo que importaba era hacer referencia a las vivencias que habíamos tenido durante los casi 6 años que habíamos estado en el instituto. El instituto, en aquel momento, en 1952, y a lo largo del primer curso, de los primeros cursos, el primer ciclo de cursos, que eran 5 más un casi curso de reválida, pues tuvo unas características muy peculiares. En primer lugar, se abría la posibilidad a una juventud de Tapia y su comarca para acceder a unos estudios que, como dijo Rafael, no tenía posibilidades, salvo algunos, que porque eran de o tenían una situación económica pues apropiada, podían ir a institutos, a centros de bachiller de otras localidades, o Oviedo incluso. Se abría en aquel momento la posibilidad para la juventud de Tapia de acceder a un título, en este caso al título de bachiller laboral, que sería la antepuerta, en muchos casos, de obtención de otros títulos de mayor categoría, títulos y profesiones que se están ejerciendo en estos momentos por varios de los componentes, de los 21 componentes, ahí sí que no puedo sustraer al número, 21 componentes de la primera promoción. Esta posibilidad pues hizo también que, digamos, el futuro y la vida de Tapia fuera cambiando sustancialmente. Porque, ¿qué ocurría? Si nosotros teníamos la posibilidad de acceder a títulos, lógicamente, a títulos de mayor categoría en el ámbito de la formación, pues lógicamente esto suponía que Tapia tendría que sufrir, digamos que la marcha de muchos de los habitantes que habíamos pasado por estas aulas. Lógicamente, en la mayor medida, pues los componentes de la primera promoción, en mayor medida no vivimos en Tapia. Vivimos prácticamente todos o casi todos fuera de Tapia, porque como consecuencia de esta circunstancia, pues fuimos buscando horizontes nuevos, unos a través del acceso a estudios de grado superior y otros a la obtención de títulos de oficio
o de otra clase de, digamos, colocaciones en el mercado y en la vida laboral. Otra de las características de la primera promoción, y tengo que decir entre paréntesis que se me dijo que la primera promoción iba a ser un poco protagonista en este acto, y bueno, creo que además con justicia, somos los que hemos cumplido los 50, hemos comenzado esa singladura de los 50 años del Instituto Laboral Marqués de Casariego. Se caracterizó por una gran heterogeneidad dentro de la primera promoción, sobre todo en lo referente a la edad. Hubo alumnos que comenzaron el bachiller laboral en la edad que reglamentariamente les correspondía, es decir, a los 10 años, que era cuando se empezaba el bachiller en aquel entonces. Y otros, como es mi caso, por ejemplo, empecé el bachiller cuando exactamente tenía que terminar. Yo empecé el bachiller con 15 años, yo y algunos más. Esta característica, pues, digamos que imprimió, pues, unos valores y una dinámica y una vida académica especial. Yo tengo hablado con algunos exprofesores o profesores incluso de aquella época y decían que efectivamente nuestra presencia ya de adolescentes o ya jóvenes en los cursos de bachiller les hacía que el tratamiento que los profesores daban a los alumnos no era el tratamiento normal que hubieran dado a cursos normales también de 10 años, y de 11 años, 12 años, etcétera, hasta la terminación del bachiller. La presencia de jóvenes ya en los cursos primeros de esta primera promoción de bachiller laboral de Tapia trajo como consecuencia que el tratamiento interno en las relaciones entre alumnos y profesores no fueran las relaciones que en aquel momento, bueno, pues se daban, como muy bien decía Rafael, pues a base de disciplina, a base de imponer y de ordenar las cosas. Esto no se dio en la primera promoción, había diálogo entre los profesores y los alumnos, porque, bueno, el decirle a un alumno esto se hace porque sí, no era muy posible, y no era muy educativo en las formas de relacionarse los profesores con los alumnos de aquel tiempo. Y esto fue así, y hubo casos concretos donde se manifestó de esta manera. No había esa disciplina impuesta, había la comprensión, o se trataba de que hubiese comprensión entre las decisiones que tomaba un profesor y el alumno, que tenía que desarrollar, pues digamos que esa especie de orden o esa especie de método que el profesor imprimía a las clases en aquel momento. Y yo, uno de los acuerdos que me quedaron fue con una profesora, no sé si vive o no vive, María Asunción Moldes, que es una profesora que era de ciencias, que vive en Ribadeo. Yo me acuerdo que en uno de los trabajos de campo que hicimos con ella, que se titulaba concretamente, si me equivoco me corregís, En busca de granito y árboles de la comarca, me parece que se titulaba aquello. Habíamos salido a algunos sitios concretos de Tapia, que era pues, la Fuente del Figo, los lagos de Silva y toda aquella zona, que había algunos, o hay algunos yacimientos de granito, y de paso recogíamos hojas y bueno, pues, elementos, digamos que vegetales para cumplir con, digamos, las expectativas de la salida a la clase de campo. Bueno, pues aquello, antes de hacerse realidad esa salida, la profesora, me acuerdo, que se reunió con nosotros, nos explicó en qué consistía y si estábamos dispuestos a hacer una salida de ese tipo, y nosotros, lógicamente, como formaba parte de la marcha educativa, digamos así, pues accedimos, y después de hacer la salida y recoger las muestras que queríamos recoger y de llevar los granitos a un museo que teníamos aquí, a un laboratorio que teníamos aquí en el instituto, y las hojas que habíamos recogido, hicimos unos herbolarios muy interesantes también, que quedaron también en el museo. Después de todo esto hicimos una valoración de esa salida, y
a mí me pareció, además fue en los primeros cursos, a mí me pareció que era una forma distinta, hoy se hace, pero en aquel momento no se hacía. En aquel momento la impartición de las disciplinas por parte de los profesores era, lo hago así y a callar todo el mundo. Nosotros no lo hacíamos así, nosotros lo hacíamos de una manera distinta, quizás por esa peculiaridad que tuvo la primera promoción de contar con gente ya, bueno, pues 15añeros o 16añeros, que ya no se podía cumplir la labor de profesor o la labor docente ordenando, haga usted esto y a callar todo el mundo. Quiero decir que esto era lo general en la marcha o en la dinámica de la primera promoción en el instituto. De esto además pueden hablar mucho pues, los profesores de taller, que eran los que, digamos, que hacíamos esas clases prácticas y la relación entre profesor y alumnos era distinta que la otra práctica, o clases más académicas, donde el profesor se sentaba detrás de la mesa e impartía su lección con todas las características de ello. Pero bueno, los que más se relacionaban directamente y diariamente y minuto a minuto con los profesores eran los profesores de taller, que era, aprovecho para decirlo, otra de las características del bachiller laboral que no lo tenía el otro bachiller que llamábamos universitario, no lo tenía en aquel momento. El bachiller universitario desarrollaba y estudiaba un programa y lo terminaba y ya se acabó. El bachiller laboral tenía esa característica de tener unas clases prácticas que me parece que ahora la nueva enseñanza va, digamos que asumiendo e introduciendo en sus posibilidades docentes. Esta peculiaridad de la primera promoción, yo creo que además tuvo una proyección especial hacia el pueblo de Tapia. El pueblo de Tapia notaba que había una promoción en el instituto que no era una promoción de alumnos, llamémosle, normal. Nosotros teníamos salidas al pueblo y estábamos imprimiendo un ambiente al pueblo de Tapia que salía de este instituto y lo estábamos proyectando hacia la calle, pues en diversas manifestaciones, que, bueno, que sería prolijo contar ahora, pero que eran realidad, estaban ahí. Bueno, pues hubo una de las anécdotas, no sé si dejarlas o ponerlas desgraciadas o afortunadas, fue llevar a cabo una huelga de alumnos, cuando la huelga era, digamos, un pecado de lesa patria. Lesa patria. Hicimos una huelga en el Instituto de Tapia, la primera promoción. Hicimos una huelga que tuvo resonancia, por lo menos regional, y a mí me consta eso, resonancia regional. De tal manera que el entonces gobernador civil, que era Francisco Lavallí, que gobernaba en Tapia, que nos conocía casi todos personalmente, pues le obligamos a venir aquí a hacer unas reuniones y, bueno, también tuvo aquella vertiente un tanto peculiar, simpática, anecdótica, como queréis llamarle, de aquel castigo de escribir una frase, el gobernador civil, que es nuestro jefe, no sé qué, no sé cuántas, 500 veces. Nos reuníamos, recuerdo yo, en un aula, a rellenar unos cuadernos que nos ayudaban a rellenar y escribir esa frase en los cuadernos correspondientes para enviársela después a la Guardia Civil. Lógicamente no las leyó, porque sería absurdo que las leyese, a lo mejor ni salieron de Tapia. Pero bueno, esa es una de las anécdotas que fue sonada, y fue sonada porque había unos alumnos en la primera promoción que posibilitaba la realización de esas cosas, porque yo estoy seguro que si hubiera una promoción que empezara a los 10 años y tuviera a lo mejor 12 o 13 años cuando sucedieron esas cosas, no hubieran desarrollado las cosas de la manera que se desarrollaron, y eso fue, sin lugar a dudas, cosa o peculiaridad de la primera promoción y de esa circunstancia de la heterogeneidad en cuanto a los años. Y hay otra cosa que también lo decía Rafael, y yo lo reitero porque además soy protagonista de ello, lógicamente, y es el paso de 50 años. 50 años. Yo no sé si sería bueno rebobinar y repetir la historia, no lo sé. Tampoco me he parado a pensarlo, y a lo mejor no es muy bueno. Pero sí es bueno el que hoy estemos aquí celebrando los 50 años de la apertura de este instituto. Este instituto que se ubica
en un edificio que fundacionalmente había sido hecho para centro de enseñanza. El legado del Marqués de Casariego, de este edificio, había sido específicamente para centro de enseñanza. Y durante muchos años fue centro de enseñanza, pues a lo mejor especial, cuando estuvo el seminario ubicado aquí en Tapia, en este edificio. Después hubo un hospital, bueno, hubo un hospital antes, hubo una residencia de huérfanos mineros, hubo una serie de actividades dentro del edificio que no correspondían a las características y al espíritu fundacional del propio edificio, hasta que se aprueba la apertura, la concesión del bachiller laboral Marqués de Casariego para Tapia, que se ubicó y se sigue ubicando, bueno, pues en este edificio. Este edificio que tiene una historia larguísima, pero que yo, refiriéndome a la historia de los 50 años del Instituto Marqués de Casariego, Instituto Laboral, después Instituto de Segunda Enseñanza del Marqués de Casariego, pues hace que, bueno, tengamos nosotros, seamos los depositarios, la primera promoción, los depositarios, digamos que de los cimientos de algo tan importante como es un centro de enseñanza que, y confieso que no lo sabía, tenga incluso representación en las Naciones Unidas. Yo no lo sabía, pero bueno, yo creo que me considero como una especie de iniciador de esa dinámica que hizo posible, o está haciendo posible, que el Instituto de Tapia tenga esa importancia que tiene en estos momentos. Yo asistí así un poco de soslayo a una conversación aquí privada entre el alcalde de Tapia y el viceconsejero. Si no me equivoco, estaban hablando de un polideportivo. Y yo le pediría al viceconsejero que si el alcalde de Tapia le pide que haya un polideportivo de unas dimensiones determinadas, yo le pido al viceconsejero que le haga caso, porque yo entiendo que el alcalde de Tapia tiene que estar pidiendo cosas interesantes para el pueblo que rige, para el concejo que rige, para Tapia de Casariego. Si puede ser, lógicamente, dentro de las posibilidades que bueno, se tenga en cada nivel de la administración pública. Yo quiero que este acto del 50 aniversario de la iniciación del Instituto en Tapia, esta celebración en concreto, sea un aldabonazo en la historia de la enseñanza en Tapia de Casariego. Espero que nunca más ocurra que un centro, sea dedicado a ninguna otra cosa que no sea la enseñanza, porque es dotar a una comunidad determinada de una riqueza que es la riqueza mayor a la que se puede dotar una comunidad, una sociedad, la enseñanza. Y para ello yo pido también, en nombre seguramente de todos mis compañeros de la primera promoción, que los que sean, nosotros indudablemente ya no estaremos, cuando se celebren otros 50 años de la enseñanza a partir del 52 en Tapia, en este instituto, espero que sea también, porque ya no va a ser, pues el espíritu de saber, de tener una sociedad, vivir una sociedad, que además debemos estar orgullosos de hacerlo, de ser o pertenecer a esa sociedad, pues sea gracias a que nosotros hemos defendido en todo momento la enseñanza como el tesoro mayor que puede tener una sociedad. Y me parece que si nosotros lo hacemos así, y nosotros lo pedimos, la primera promoción del instituto, lo pedimos a nuestros seguidores en la labor de la enseñanza, a nuestros seguidores en la labor del aprendizaje, a nuestros seguidores en la labor de administración de lo público, creo que estaremos cumpliendo con un deber importantísimo como primera promoción del Instituto Laboral Marqués de Casariego.
Muchas gracias. Exalumnos, profesoras, profesores, señoras y señores. Según consta en el diario de sesiones de la Corporación Municipal de Tapia, hay un acta del 8 de enero de 1951. Se reúne el Ayuntamiento en sesión extraordinaria presidido por el señor alcalde don Nicandro Cancio y García Armero, con asistencia de los señores concejales y el secretario, para tratar de los asuntos que figuran en la convocatoria repartida al efecto. Ese pleno, concretamente, se participaban los señores concejales que en el Consejo de Ministros celebrado recientemente fue creado en esta villa el Centro de Enseñanza Media y Profesional de modalidad agrícola-ganadera que se tenía solicitado y encarece la importancia y trascendencia del hecho que tanto habrá de redundar en beneficio de toda esta comarca, por cuya circunstancia hace constar que ya la alcaldía cursó telegramas de agradecimiento a los excelentísimos señores Ministro de Educación Nacional y su secretario del mismo departamento. Los señores concejales coinciden con el alcalde en señalar la gran importancia y trascendencia que reviste la creación y por unanimidad se adopta el acuerdo de expresar a su excelencia el jefe del Estado el profundo agradecimiento de la Corporación Municipal, que es fiel reflejo del unánime sentir del vecindario, no solo de este concejo, sino de la comarca entera, que ansiaba verdaderamente la creación del centro y que asimismo se exprese también el reconocimiento del vecindario, digo, de esta corporación, a los ya referidos señores ministro y su secretario, sin perjuicio de que ya lo haya hecho con anterioridad y afortunadamente el señor alcalde. Hay otra acta del mismo año, del 7 de julio de 1951, siendo alcalde don Manuel López González, donde da cuenta a los concejales de que el día primero del actual estuvo en esta villa el ilustrísimo señor presidente de la excelentísima Diputación Provincial, presidente del Patronato Provincial para la creación de institutos de enseñanza media y profesional, el cual, en conversación que sostuvo con los señores alcalde, primer teniente de alcalde y secretario del ayuntamiento, les indicó la necesidad y conveniencia de que el instituto creado en esta villa funcione el primero del próximo mes de octubre, a cuyo efecto se hace imprescindible la inmediata liberación del edificio en que ha de funcionar, porque tenía otros usos este centro, como ya ha dicho Miguel Ángel, acertadamente. Se cumplen ahora 50 años de historia de la reapertura de este instituto, gracias al marqués de Casariego, don Fernando Fernández Casariego y Rodríguez Trelles, que quiso beneficiar a sus paisanos tapiegos y a los de esta comarca, dotando a esta villa de Tapia de un instituto de segunda enseñanza en lugar de un hospital que fue su primer proyecto. Este instituto fue la obra favorita y principal de Fernández Casariego, de las muchas que financió en su pueblo natal, y su importancia para la comarca ha sido enorme. Acostumbrados a verlo siempre aquí, tras haber estudiado años de bachillerato en él, nos parece que su existencia es algo natural y lógico, pero tengamos presente que cuando se aprobó su creación en Tapia, apenas vivían 1000 personas. Nuestra villa, formada por dos reducidas parroquias, que eran una pequeñísima aldea de occidente asturiano, muy difícilmente comunicada por caminos de carretas y que no contaba para nada en el panorama regional o nacional. Cuando el Instituto Casariego abrió sus puertas en septiembre de 1867, era uno de los pocos centros de su categoría en Asturias y el único que había entre las capitales de Oviedo y Lugo. De este privilegio nos hemos beneficiado todas las generaciones de tapiegos y demás habitantes de la zona en el último siglo. Miles de personas, entre estudiantes, profesores y empleados, han pisado sus aulas y patios. Infinidad de hechos y circunstancias de la vida moderna de Tapia no se entenderían sin la presencia del instituto. Incluso Antonio Machado, uno de los grandes poetas de nuestra lengua castellana, tuvo un significativo recuerdo
para nuestro pueblo, gracias precisamente a la existencia de este centro educativo. Yo soy de la primera promoción. Yo me acuerdo como si fuese hoy cuando venía a examinarme de ingreso de bachiller. Claro que no era tan veterano como Miguel. Nosotros, con pocas faltas de ortografía y sabiendo dividir, ya aprobábamos. Seguro que los que eran un poco más veteranos, Miguel Ángel, José Gumersindo, Vicente, pues sus exámenes fueron mucho más brillantes que los nuestros, pero bueno, nos incorporamos a aquella primera promoción y desde luego yo tengo gratos recuerdos y todos muy positivos. Fue mi instituto, fue el instituto de mis hijos y la verdad yo siempre me encuentro muy a gusto en él. Es más, me alegra que cuando salen las notas de la PAU, de la reválida, de lo que hay ahora mismo, que ya no me acuerdo del nombre porque hay tantas cosas que cambian tan a menudo, pues me alegro que sea uno de los institutos punteros de Asturias, porque como he dicho, es mi instituto. Antes decía Rafael que le había impactado mucho cuando cuando se inauguraba un curso aquí, como las muchas autoridades que había en esta tribuna. A mí me impactó también mucho aquella huelga que citaba Miguel Ángel. Pero no sé si te acuerdas, Miguel Ángel, que Lavadie, el gobernador que había en Asturias, pasaba por Tapia aquel día, iba a Vegadeo, me parece. Y entonces los más veteranos del instituto habían pintado por toda la carretera, desde Mantas hasta Serantes más o menos, pues pintadas, que era una cosa insólita, ¿verdad? Una huelga en aquellas fechas, imaginaos vosotros. Eso era fruto de los más veteranos. Yo me acuerdo que llegamos a la puerta del instituto y dicen ahí, no hay clase, están de huelga, estamos de huelga. Ya vimos por ahí pintadas y nos quedamos un poco asustados. Luego ya nos contaron un poco la historia, aunque nunca la entendimos muy bien, porque tampoco teníamos una edad muy apropiada para entender muchas cosas. Pero sí me acuerdo del castigo del gobernador, que a los más pequeños nos mandó escribir 500 veces y a los más grandes 1000 veces una frase que decía, el señor gobernador, que es vuestro amigo, os ha dicho, para que no olvidéis que vuestro deber como alumnos del instituto es únicamente estudiar y aprovechar el tiempo que para eso vuestros padres se sacrifican por vosotros. Como tampoco se me olvidaron otras cosas. Por ejemplo, tuve profesores exigentes que nos mandaban estudiar literatura y me acuerdo de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, y conozco la biografía y las obras al pie de la letra, de haberlas estudiado tanto, y el que no contestaba aquellas cosas, desde luego no aprobaba. Hay muchísimas más anécdotas. Yo siempre tuve un gran respeto por mis profesores, don José Antonio Galán, don Francisco Pérez Núñez, don Antonio López, aquí presentes, que nos querían en el alma. Y tuvimos otros profesores que ya no están entre nosotros, tristemente, por citar alguno, hablo de Mediavilla, que yo me acuerdo que llegábamos un día a clase y decía él, los números 1, 14 y 27 tienen un 0, porque han pesado mal los terneros de segundo Balmor. Entonces, claro, no se podía rebatir nada, había que cargar con el 0, no había... Los alumnos de esa época os acordaréis. Pero claro, ¿por qué los pesábamos mal? Porque había 15 días que había ido otro equipo a pesar esos terneros y pesaban más que 15 días después, y eso no podía ser. Los terneros tienen que engordar. Y había que aceptarlo, y no había otras cosas. Yo no sé, cuando nos preguntaban alguna definición, ¿os acordáis de la raza asturiana de los valles? Además, no bastaba decir la raza asturiana, había que decir los apellidos de los valles, sino ya la contestación era incorrecta. Y os acordáis, tiene por fórmula tal, hoy os acordáis casi todos. Si nos equivocábamos en un signo y queríamos rectificar, ya no valía la rectificación, ya estaba en medio en paz esté, 0, 0, 0, y punto, esa pregunta ya quedaba liquidada. Bueno, infinidad de anécdotas podíamos contar de este instituto. Yo me acuerdo, tenía una antes que se me vino a la mente y ahora mismo ya no me acuerdo. Otra que también me impactó bastante. En esta ala de la parte que da al moderno, estaba al frente de Juventudes, como recordaréis, los de aquella época. Y me acuerdo que un día estaba un alumno sentado en una mesa, nosotros jugando al ping-pong, al billar, a las damas, al ajedrez, que era lo que había por allí, y había un alumno que estaba solo en una mesa de cursos ya más inferiores, tenía el libro delante y estaba copiando un papel. Y le dije yo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, es que estamos en un examen y arriba en clase no se para.
y vine para aquí a hacer el examen. Tenía el libro delante y el papel y estaba copiado. Si al final llegaba y se lo entregaba al profesor. Era don Félix Moro en paz esté. Profesor. Bueno, y muchas más anécdotas podíamos contar. Me alegra mucho de veros a todos aquí. Me acuerdo de cuando comentamos muchas veces, Comi, ¿no te acuerdas de Tato? Porque es que no es Tato, es Aurelio y Domingo Tato Fernández. Y de Fermín de Figueras, pues no es Fermín, es Jesús Fermín Melquiades Rodríguez Pérez, etc. Nos acordamos de todas aquellas cosas y desde luego lo hemos pasado muy bien. Luego hemos tenido unos profesores excelentes. Hay que decir también que ahora mismo hay un equipo de profesoras, voy a citar solamente a las mujeres, muy elegantes y muy guapas. ¿Quién me dirá a mí ser alumno hoy día con estas profesoras tan jóvenes? Pero bueno, ya no puede ser. Yo con 38 años de servicio que tengo de maestro, ya me he jubilado, porque quiero que trabajen mis hijos, quiero que trabaje la juventud. Podría seguir hasta los 65, o como algunos pretenden hasta los 70. Pero bueno, no quiero llegar a los 65. Con los 60 creo que he cumplido y quiero dejar a la juventud que trabaje, que vengan a las aulas, porque hay alumnos de todas las clases y esos que dan tanta murga que se peleen con ellos. Porque hace poco tiempo que fueron alumnos y que sepan lo que es ser profesores. Laureano, hemos recogido tu guante. Se celebra el 50 aniversario que nos encareciste el día que dabas el pregón de las fiestas y creo que el ayuntamiento va a colaborar, así se lo he dicho al director del instituto, y en la medida de nuestras posibilidades, para que esto funcione y que todos estemos contentos y satisfechos de tener este instituto. Y aprovechando que está aquí el viceconsejero de Educación, os tengo que recordar lo del polideportivo. La historia del polideportivo de Tapia es un poco curiosa. Todos queremos polideportivo. Ya veréis, lo digo aquí sin ánimos de cabrear a nadie ni de ofender a nadie. Pero en Vegadeo, según el BOPA, José Luis, no lo inventé yo, se va a construir un polideportivo que vale 170 millones de pesetas. Y en Tapia quieren hacernos uno de 105. Entonces yo digo, pues bueno, somos tan malos los de Tapia que nos tienen que castigar con este polideportivo. Entonces, el técnico que hace los diseños, que lo conocéis muchos de vosotros, Norberto Tellado, oriundo de Villaverde concretamente, un día vino por el ayuntamiento y nos dijo, menos de 150 millones de pesetas no se puede hacer un polideportivo, por lo tanto, que no te estén engañando. Y entonces, ¿qué dijimos nosotros? 105 millones que da Deportes, 25 que le pedimos a José Luis Río Pedre, son 130. Pensando en que parte de la obra civil la podemos hacer nosotros con el equipo del ayuntamiento, podemos llegar a los 150. Por lo tanto, José Luis, cuando llegues a Oviedo, haces lo que pidió Rafael primero. Y después firmas ese papelín. Porque, ya sabes, 25 millones, si eso es calderilla para vosotros. Y a ver si conseguimos ese polideportivo, que yo creo que lo van a poder utilizar los alumnos de este instituto, porque no tienen instalaciones deportivas adecuadas, y ese polideportivo está próximo a este edificio, y yo creo que puede ser una solución. Y poco más tengo que deciros, simplemente que me alegro mucho de estar hoy aquí. Repito, este es mi instituto y desde luego, sea alcalde o no lo sea, porque eso, lo de alcalde es una cosa accidental, será mi instituto al que siempre he querido y siempre lo he llevado muy dentro de mí. Es más, yo cuando terminé el bachiller y me tuve que marchar de aquí, me parecía que me caía el mundo encima. ¿A dónde vamos nosotros ahora? Pues ya después, bueno, viene la nueva singladura de ir a otros sitios y hacer otras cosas. Pues, queridos exalumnos, queridos compañeros, queridos profesores, los de antes y los de ahora, yo tengo un gran cariño por don José Antonio Galán, don Francisco Pérez Núñez, don Antonio López, aquellas clases de tecnología, de electricidad y de trabajos manuales eran buenísimas. A mí me valió para sacar, cuando hice magisterio en Oviedo, sobresaliente en trabajos manuales, llevando aquel armarín, aquella banqueta y aquellas piezas que hacíamos en este instituto. Vine por aquí a pedirle a mi querido profesor, don Antonio López, si me podía dar algo de ese material, y lleva lo que quieras, Acevedo. Y llevé para allá un sacado de material, y me valió para sacar sobresaliente en trabajos manuales. Nada más, gracias por veros aquí y a disfrutar todos de este instituto y de este pueblo. La celebración de este acto. Como bien sabéis, para mí siempre es un placer venir a Occidente, porque mis orígenes familiares están aquí, en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, siempre aprovecho venir aquí y hacer alguna visita. Yo creo que hoy
los verdaderos protagonistas de este acto, como está demostrando, en primer lugar es el pueblo de Tapia de Casariego, que realmente ha sido el que a través de las diversas generaciones pues ha gozado de un instituto y de una oportunidad, como se nos acaba de recordar, inmejorable, y vosotros lo conocéis mejor que yo. Y en segundo lugar, felicitaros a la primera promoción, porque habéis tenido esa suerte, que seguramente a lo largo de vuestra vida habéis ratificado muchas veces, de poder disponer de un centro educativo. Y ese es el tema fundamental. Si realmente todos estamos de acuerdo que la educación es algo fundamental en la vida, algo que realmente es la base del desarrollo de las personas, tanto a nivel personal como profesional, y de los pueblos, que evidentemente tienen una riqueza en la formación de sus convecinos, yo creo que debemos dar gracias, y yo las doy, en primer lugar, al director, y supongo yo al Instituto de Tapia de Casariego, que ha tenido la sensibilidad de celebrar y que conmemorar este acto fundacional clave para el desarrollo de todos vosotros y del pueblo de Tapia de Casariego. Es decir, que yo te doy las gracias por haber tenido esa sensibilidad, y lo mismo supongo yo que tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Casariego, que en este momento está representado aquí por el alcalde y, como muy bien nos ha dicho, pues participa de manera esencial, tanto a nivel representativo como a nivel personal, en estas celebraciones. Efectivamente, estamos celebrando hoy, justamente hoy, el cincuentenario. Y yo me recuerdo, claro, estamos a 20 de octubre, hoy el curso empieza el 16 de septiembre, ¿no? Se ha ganado cosas un mes antes. Y yo quisiera hacer una reflexión que es importante. Aquí se ha dicho que efectivamente el instituto y la oferta de segunda enseñanza empezó nada menos que en el año 1867, de la mano del Marqués de Casariego, que tuvo, digamos, esa visión. Y en el año 1867 era el tercer instituto de Asturias, que efectivamente no había otro entre Oviedo y Lugo. Y fue esa visión del Marqués de Casariego, junto con otros proyectos del que seguís gozando, que puso en marcha lo que hoy estamos conmemorando. Si realmente no hubiera habido este edificio, posiblemente en el año 52 no habría habido un instituto laboral en Tapia de Casariego. Y después de 32 o 33 años que duró, digamos, la enseñanza a partir del año 1867, le sucedieron unos años más tarde los agustinos, pero que en su momento también abandonaron la enseñanza. Y esto se transformó pues en seminario conciliar, ¿no? Por lo menos un anexo del seminario conciliar, fue centro de vacaciones escolares durante la guerra, hospital, etcétera, etcétera. Pero en el año 52 aquí hay, por eso yo creo que habéis elegido bien la fecha, es que a partir del año 52 hay algo fundamental, y es que el Estado se hace cargo de la educación. Y esa es la diferencia. Mientras fue una fundación, mientras vinieron aquí los agustinos, en su momento, cuando convino, hubo dinero, dejó dinero, se acabaron las enseñanzas. Pero ahora estáis seguros que siempre que existan alumnos, y aquí evidentemente van a seguir existiendo, porque este es un instituto de comarca, este instituto siempre seguirá funcionando y nunca dejará de existir. ¿Por qué? Porque es el Estado el que se ha hecho cargo de estas enseñanzas. Y ese es el elemento clave y fundamental. Por eso cuando nosotros planteamos en unas batallas localistas en Asturias que lo prioritario para este gobierno es la enseñanza pública, estamos diciendo algo que aquí es obvio. Es que si el Estado no garantiza la enseñanza, nadie la garantiza. Porque todas las demás instituciones pueden garantizar o no garantizar, como aquí está demostrado. Es el Estado con su compromiso, como en todas las naciones. Es el Estado el que debe asegurar la enseñanza. Por eso para nosotros la enseñanza pública es un objetivo prioritario de nuestra política educativa, porque no puede ser de otra manera. Y en esto se ve claramente en Tapia de Casariego. Pero hoy en día, que han pasado 50 años, ya no nos contentamos con tener un espacio para que la gente estudie. Claro, hoy la enseñanza ya es obligatoria hasta los 16 años.
y el que quiera estudiar bachillerato, pues se dan todas las facilidades para que realmente estudie bachillerato o formación profesional. Hoy el Estado, por supuesto, garantiza ese puesto escolar. Y yo creo que se ha hecho un avance fundamental. El hecho de que todos los chicos, niños y niñas, realmente tengan asegurado enseñanza obligatoria hasta los 16 años. Pero hoy en día nosotros entendemos ya la obligación del Estado para con los niños, no simplemente en ofrecer un puesto escolar, como dije antes, sino en ofrecerle todos los medios para que, de acuerdo con sus posibilidades y sus capacidades, llegue lo más lejos posible en los estudios y en su desarrollo personal y profesional. Y esto es un elemento clave y fundamental. Cuando nosotros hablamos hoy de calidad de la enseñanza, fundamentalmente nos referimos a lo que es esta, evidentemente, nos referimos a calidad de la enseñanza tal como se entiende, puramente, es decir, que cada vez pues, haya mejores programas de enseñanza, que la enseñanza que se oferte pues, corresponda a las necesidades, tanto personales como profesionales, como sociales, pero nosotros insistimos en que la calidad de enseñanza tiene un aspecto social fundamental. Y es que, como nosotros, y todos estaremos de acuerdo, consideramos que la educación es un derecho, este derecho significa que todos los niños y todas las niñas hay que darles las posibilidades y los medios para que puedan llegar lo más lejos posible. Y en eso consiste para nosotros la calidad de la enseñanza vista desde su aspecto social, que es un elemento fundamental. Y esto, evidentemente, solo el Estado lo puede garantizar. Porque, evidentemente, hay enseñanza privada, pero la enseñanza privada en aquellos ámbitos, en aquellas ciudades, en aquellos pueblos donde hay una oferta que, de alguna manera, en gran parte, hay que pagar, aunque sea concertada. Y yo quisiera hoy, que estamos celebrando ese 50º aniversario, recordar esas cuestiones. La importancia que ha tenido en el mundo, pero en España, en Asturias, el que la educación sea considerada ya como un derecho fundamental y que esté garantizado por el Estado. Eso es lo que nos separa de todo lo anterior.